Entonces, con las baterías a nivel pues, de utility scale, podemos desplazar esa curva de esas horas fotovoltaicas, almacenar parte y servirla cuando realmente se necesita. Pues hubo gente que quemó las baterías y las rentabilizó en 1 o 2 años y ya estaba el proyecto para tirar las baterías, de haberlas quemado en vez de un ciclo al día, a lo mejor hago 4. Tiene el mismo riesgo una planta de este tipo de baterías que mi ordenador de repente se prenda fuego la batería. Estas baterías salen a entre 1000 y 1500 voltios. De capacidad, el estándar a día de hoy son 5 megavatios hora en un contenedor de 20 pies. Si tú no tienes el punto de conexión, que al final es el enchufe que te va a dejar comprar, vender energía, pues no puedes iniciar tu proyecto. Se pierde el punto de conexión. Y al final, si pierdes el punto, has perdido tu proyecto, ya no es nada. Un proyecto desde que empiezas a estar mirando terrenos o puntos de acceso y conexión hasta que está en operación, a lo mejor son 4 o 5 años. El CAPEX del proyecto te lo marca principalmente la capacidad de las baterías. Con vistas a 2026, yo creo que el coste puede estar en torno a 180, 200 euros el kilovatio hora. Eso sí que se espera que a lo mejor en 2030 los ingresos por servicios de ajuste pues sean a lo mejor un 10% del total. Hoy estamos con Víctor Baeslin, ingeniero electrónico. Pasó por Power Electronics, una empresa que hace electrónica de potencia para energía. Es divulgador de energía, tiene su propio podcast y habla en LinkedIn. Ha estado trabajando en la empresa Quinto Armónico desarrollando EPCs de baterías utility scale. Y ahora está trabajando en baterías y en autoconsumo en el grupo Tervalis, aragonés de fertilizantes. Con él vamos a hablar de baterías utility scale. ¿Qué son baterías utility scale? Vamos a hablar de grandes baterías instaladas como sistema para almacenar en la red. Vamos a hablar de cómo se instalan, qué son, cómo es la instalación, pero cómo ofrecen en el mercado, cómo venden, cómo compran, cómo se hace negocio, cómo es la instalación de ellas mismas, y también vamos a hablar un poquito de la resistencia social que generan en algunos lugares. Vamos con ello. 1, 2, 3 y... Sintoniza el podcast, no te lo pierdas, con Marcos y los Padawans, energía en las venas, del hidrógeno verde al fracking en cuestión. Marcos lo analiza con pura pasión, aunque el mundo se va a la mierda sin opción, en cada episodio hallamos solución. Marcos Rupert. Hola Víctor, ¿qué tal? Tardes. Buenas, ¿Cómo estás? Marcos. Muy bien, aquí encantado de... ¿He dicho bien tu apellido o no? Sí, Baeslin. Mientras lo he dicho he pensado, hostia, qué mal lo has dicho. Nada, bien, es normal, ya uno se acostumbra. Sí, es complicado, es complicado. Bueno, vamos a hablar sobre baterías utility scale y lo primero que me gustaría que cuentes es qué narices es una batería utility scale. Pues cuando se habla de batería utility scale es para separarlas de las baterías de autoconsumo, por ejemplo, que son de otra escala. Al final, utility scale se refiere a baterías que van instaladas en suelo para aplicaciones de venta a la red. Obviamente, también si no tienen una fuente renovable asociada para cargarse, pues también deberán comprarla. Y es un poco lo que es una batería utility scale. Ahora hablaremos más en detalle de lo que es a nivel físico y técnico. Pero bueno, ¿Qué funciones dirías que cumple? O sea, ¿qué funciones diferenciadas cumple? O sea, para que la gente lo entienda. La utility scale es una instalación y ¿qué funciones se espera que cumpla? O porque hoy no sé si hay muchas. Al final, la función que busca realmente para el que la desarrolla es tener rentabilidad de esa compra y venta de energía o de dar aporte al sistema eléctrico, o sea, participar en servicios de ajuste y demás. Es un poco la idea que tiene el que las desarrolla. Me refería un poco más a la función que cumplen un poco para la sociedad o para la red eléctrica. Sí, a eso iba. O sea, eso por un lado es el motivo de por qué la gente al final lleva a cabo los proyectos, que es un poco lo que se necesita.
pero a nivel de lo que aporta las baterías, pues es mover la curva de producción de las renovables, para mí sobre todo, porque ya sabemos, se ha instalado mucha renovable en los últimos años y se concentra toda, pues ahora toda la fotovoltaica la tienes en un determinado instante. Entonces con las baterías a nivel pues, de utility scale podemos desplazar esa curva de esas horas fotovoltaicas, almacenar parte y servirla cuando realmente se necesita. Vale. Entonces, bueno, vamos a intentar entender cómo es una instalación, qué partes tiene una instalación de este tipo de baterías. Las partes principalmente, o sea, por un lado tenemos el contenedor de baterías que a nivel utility scale lo que son contenedores de 20 pies, que no es que sea un contenedor marítimo que se ha retransformado, sino pues se ha cogido ese estándar y al final se disponen dentro una serie de racks con módulos de baterías conectados en serie y en paralelo. Y eso sería el almacenamiento en sí. Son células electroquímicas en la tecnología más popular, en la que más se utiliza hoy en día es el litio con distintos iones. Pero eso sería en sí lo que es el almacenamiento electroquímico. Aparte de eso, lo que necesitamos es la electrónica de potencia, que haga esa conversión de las baterías que funcionan en corriente continua, que la transformen a alterna para verterlas en la red eléctrica. Y esos convertidores, básicamente, pues un poco lo que puede hacer Power Electronics, por ejemplo, que no es más que otro contenedor un poco más pequeño que tiene los inversores para hacer esa transformación. Y esos son los dos elementos principales realmente. Luego, pues ya depende de la instalación. Si te conectas en media tensión, que es lo habitual, pues ya tendrás que tener un centro de transformación, las protecciones pertinentes en baja y en media tensión, sistemas de antiincendios también pues se suelen incorporar. O sea, principalmente se utilizan los que van integrados en los propios contenedores de baterías internamente, porque es lo más efectivo. Pero bueno, también. O sea, el propio contenedor de 20 pies que lleva, Mm. entiendo que es un contenedor de 20 pies, como con un pasillo central y racks de baterías a los lados, para que no nos entiendan, para que no nos sepan lo que es un rack es como un núcleo de servidores de Mario, forma, ¿no? sí, como uno de Servidores. sí, Entonces hay como cajones atornillados exacto, y cada uno es una batería. Y ese exacto. mismo sistema, primero, ¿lo Mm. montas o te venden ya las marcas un contenedor de 20 pies y lleva ya todo montado? Sí, lo habitual es que directamente tú vayas a la marca y te dé directamente, o sea, instalarlo, dejarlo en la losa que se haya hecho y hacer las conexiones eléctricas. Pero, En o sea, las continuo. conexiones, no, las conexiones me refiero hacia el convertidor de potencia directamente. O sea que de la batería sale en corriente continua, sale directamente de los cables de la batería. Claro, Exacto. ¿refrigeración? ¿Tienen refrigeración? ¿Tienen alguna Refrigeración refrigeración sí, tienen refrigeración líquida. líquida? Es Y líquida. se autorrefrigera, ¿no? Hay que conectar, o sea, ¿hay algún sistema que haya que Mm. conectar a la batería para refrigerarla o ella misma tiene todo el sistema? Sí, normalmente hay algunos que también, lo que comentaba del centro de transformación, por ejemplo, eh, hay proveedores que te dan el contenedor con su convertidor de potencia y el transformador. Y directamente ellos mismos te lo integran en campo. Entonces, tú en ese sentido te da igual porque ellos hacen la conexión para la parte de alimentar la refrigeración. En otros casos, si tú te compras el contenedor solamente y otro proveedor te da el resto de los equipos, normalmente vas a tener que tener en cuenta esa toma de servicios auxiliares, que a lo De mejor agua. son... No, esa toma de eléctrica, me refiero. Una toma, pero a ver, pero lo que yo quiero decir es que el sistema de refrigeración lo lleva el contenedor siempre.
Otra cosa es que tú tengas que suministrar energía alterna para mover esa bomba de calor. Exacto. Sí, Pero exacto. todo lo que es la bomba de calor está dentro del propio contenedor. O sea, no hay Sí, todo eso viene ya con sus Al final es como entiendo que ventiladores. lleva un poco menos que un split de aire acondicionado o algo similar, ¿no? Sí. Es un sistema pues tiene sus válvulas, sus conductos y demás, pero básicamente funciona como... Tanto hablar de baterías, no sé a ti, pero a mí me han dado ganas de comprarme unas. Y me han dado ganas de comprarme unas WattCycle, que es el sponsor de este podcast. Permíteme que te presente a WattCycle, sponsor de este podcast. Un fabricante de baterías de litio de referencia que tiene una gama de baterías para todos los usos profesionales y particulares. Baterías de 12, de 24, de 48 voltios, en formato rack, en diferentes formatos. WattCycle fabrica baterías tanto para mobile homes como para sistemas solares aislados de vivienda, para barcos o incluso para instalaciones físicas de gran tamaño en rack, como estamos hablando en este podcast. Además, gracias a ser sponsor de este podcast, con el código promocional Marcos Rupérez podéis tener un 6% de descuento en su... Para comprar productos de WattCycle y usar el código de descuento Marcos Rupérez del 6%, únicamente tendréis que entrar en la página eu.wattcycle.com y aquí podéis observar toda su gama de productos, diferentes voltajes, diferentes aplicaciones, barcos, etc. Además, si queréis tener un 6% de descuento, recordad usar el código Marcos Rupérez y tendréis un 6% de descuento adicional a los que ya aparecen en su página web. Muchas gracias por seguir el podcast y vamos con ello. Podcast patrocinado. Además, recuerda que si quieres sponsorizar un podcast solo tienes que contactar conmigo y podemos hablar. Claro, ¿a qué voltajes estamos hablando que trabajan este tipo de baterías? Estas baterías salen entre 1000 y 1500 voltios en DC. Es un poco los rangos que pasa similar que en la fotovoltaica también. Al final, disculpa, como se heredan tecnologías pues, para invertir y demás, o sea, para los convertidores, pues se ha seguido el mismo patrón de trabajar en 1500 voltios máximo y esa sería la tensión de salida en DC. Entiendo que es para que luego el inversor que convierte alterna pues sea uno muy similar al que se usa en fotovoltaica, se usan voltajes similares a los de fotovoltaica, ¿no? Entiendo. Exacto. Tú, si vas a un Power Electronic de turno, al final vas a ver dos inversores idénticos por fuera, idénticos por dentro prácticamente, salvo pues pequeñas protecciones que puedes tener, pues obviamente cambia y configuración, software, etcétera, ¿no? Exacto, pero la clave es a nivel de software, sin duda. Vale, entonces tenemos unas baterías en contenedores de 20 pies siempre, nunca son de 40 pies, o sea, siempre 20 pies son 6 metros de largo, ¿no? Sí, son 6 con algo. Hay algún proveedor que ofrece contenedores de 40 pies o yo creo que lo que hace más es coger dos de 20 pies y hacer una unión así ellos. Vale. Pero es el estándar. ¿Qué capacidad? ¿Cuántas baterías caben ahí dentro? De capacidad, el estándar a día de hoy son 5 megavatios hora en un contenedor de 20 pies. Son celdas de 316 amperios hora y pues eso, van una barbaridad de celdas. No te sabría decir exactamente. Pero eso es el estándar. Megavatios. O sea, claro, para que los oyentes se hagan una idea, 5 megavatios hora es 1 megavatio durante 5 horas, lo que quiere decir un parque fotovoltaico de aproximadamente 2 hectáreas, 20.000 metros cuadrados o hectárea y media, funcionando durante 5 horas a full time, cosa que puede ser un día de invierno, o sea, bueno, uno de primavera no, durará más horas, pero que en un contenedor de 20 pies se puede almacenar toda la energía de un parque fotovoltaico de casi 2 hectáreas un día de invierno o así, ¿no? Sí. Más o menos por ahí dando los tiros. Sí, fácilmente. Al final, si imagínate esa instalación que planteas tú de 1 megavatio de fotovoltaica, pues con un contenedor podrías desplazar toda la curva en un día de invierno, incluso en días buenos de primavera-verano, pues verter algo durante el día y luego durante la noche pues una carga entera de la batería. Exacto. Vale, entonces ahora vamos a hablar un poquito, o sea, tenemos el contenedor de baterías, tenemos los restos.
hablemos un poco, has entrado un poco en el tema seguridad y incendios, ¿no? Hay mucha preocupación, las baterías de los coches eléctricos hay como mucho tema social de que arden, que arden. ¿Qué medidas hay en una? Primero, me gustaría que me dijeras qué químicas se usan, porque hay químicas que arden y cuáles no, si son LFP o no, que las LFP parece que arden menos. Y luego, ¿qué sistemas de extinción hay? O sea, ¿cómo se extingue? ¿Dentro, fuera? ¿Qué medidas también se toman de distancias a un arbolado? Cosas así. Sí, a nivel de químicas, la más utilizada es la LFP. Yo creo que es un estándar a día de hoy. Y a nivel de protecciones, lo que comentábamos, a nivel interno, pues depende un poco del fabricante, pero normalmente lo que vas a tener son válvulas de expansión a nivel de módulo para en caso de que haya cualquier cosa, pues se expanden y evitan riesgos. ¿A qué te refieres con válvula de expansión? ¿Qué es eso? No sé a nivel concreto lo que es, pero al final cada uno de los módulos que hablábamos en los racks viene con una válvula que entiendo que en caso de haber un cortocircuito electroquímico interno libera presión y facilita el... Ah, vale, libera presión de gas dentro de la celda. Exacto. Vale, para que no explote. Exacto. Vale, eso no es un sistema de apagado, eso simplemente es si la celda se está hinchando, hay una válvula que libera gases de dentro de la celda de cada batería. Vale. Sí. Sería una forma, eso es para intentar que no se incendie. Exacto. Pero ahora pasaremos a qué pasa si se ha incendiado. Si se ha incendiado, lo que tienes es un sistema de... Puedes tener, bueno, hay varias formas. Hay nebulizadores, que al final pues son aspersores muy, muy pequeñitos, muy granulados, que les puedes poner agua. Para eso sí que necesitas una toma externa, pero claro, normalmente esto no está requiriendo y no lo están implementando ni siquiera los promotores, porque al final si usas agua, lo único que haces es un retardante térmico. Claro, pues estás hablando eso dentro de la propia contenedor de la batería. Dentro del contenedor, al final tienen un sistema de aspersores que va por arriba de los racks y que, pues en caso de alcanzar cierta temperatura, pero se eso dices que no se activaría. instala. O sea, los fabricantes lo traen y luego no lo instala la gente. Eso, o sea, ahora mismo, claro, eso te lo digo yo un poco mi perspectiva con lo que se venía trabajando. ¿Por qué? Porque no tiene sentido o no se le ve sentido a usar agua cuando hay un incendio, cuando hay otro sistema de extinción dentro del contenedor que pueden extinguirlo mucho mejor, por un lado, y luego no te destroza completamente la batería, porque si tienes que utilizar el agua, al fin y al cabo, pues ya sabes que el contenedor lo vas a tener que cambiar, no va a tener arreglo. Pero el propio sistema los otros sistemas que tiene con gases y demás, sí que pues Pero entonces, lo pueden... ¿qué otros sistemas hay? O sea, me has dicho que hay agua, pero que hay otros sistemas más efectivos. ¿Cuáles son esos sistemas? Pues por un lado tienes de extinción, lo que usan son gases, ahora mismo no te sé decir el gas que utilizan, pero vamos, es un gas que pues lo extingue el incendio. O sea, dentro, hay como unas botellas de ese gas y las libera dentro de la propia... Sí, también tiene como un sistema de aspersores, pero de gas, y que cuando detecta, pues eso, cada fabricante tiene su algoritmo y cuando detecta pues cierto rango que lo ha superado, pues se activa ese. Van con una botella de, pues eso. Claro, pero un gas es capaz de parar una reacción de un thermal runaway de una batería que está directamente reaccionando dentro. No lo para, ¿no? ¿Cómo lo para? No, al final yo creo que estos sistemas van más a cuando ha pasado algo y se empieza a incrementar la temperatura, pero todavía en un rango que no ha empezado el thermal runaway, poder atacarlo. Pero vamos, si ya se ha desatado, pues eso,
estos sistemas, si tienes el agua, pues lo puedes retardar un poco la expansión térmica, pero vaya, que ya tienes que tirar de sistemas externos, realmente. Claro, entiendo que también habrá algún tema de protección, ¿no? Es decir, si la batería se calienta mucho, ella se aislará, se dejará, o sea, cortará sus conexiones para que no sigas demandándole Claro, corriente o inyectándole, ¿no? claro, todo eso al final es un algoritmo depurado que, bueno, no lo he comentado antes de la parte de equipos. Una parte fundamental es el control de las baterías. El propio contenedor viene con un BMS, que es el Battery Management System, que es el que gestiona pues, el control de las propias celdas y los módulos entre sí, y luego tienes un control por encima que te va a gestionar toda la planta. Al final todo esto pues tiene que estar monitorizando en cada momento los parámetros clave y, y parar cuando, o sea, o bajar la corriente, o el propio inversor. También puede haber un cableado interno, o sea, me refiero que no a nivel software, sino a nivel hardware, que pasado cierto rango problemático en la batería, directamente lance una señal al inversor o al convertidor que sea el que pare de pedir o mandar corriente. Para eso, para evitar que vaya más la temperatura. Vale, entendí un poco la instalación. Me gustaría que nos dijeras, o sea, en un proyecto de los que tú has estado, ¿cómo son las fases, ¿no? Desde que, hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un proyecto. ¿Qué es lo primero que se hace? Pues desde punto de conexión hasta obra civil, hasta instalación, hasta dimensionamiento. ¿Cómo se Sí. hace un proyecto de... ¿Cómo se desarrolla un proyecto de baterías utility scale? Pues lo primero que necesitas, como en todo proyecto a final de generación en España, es el punto de conexión. Perdón. Básicamente, para que no lo sepa, en España las compañías distribuidoras y el propio gestor de la red de transporte, que es Red Eléctrica, publican todos los meses la capacidad que tienen en cada uno de sus nudos, de sus redes. Entonces, si tú no tienes... o sea, y lo que se hace es que entre todos los que quieren instalar tu proyecto, ya sea pues de baterías o de renovables, lo que sea, tienes que luchar por esa capacidad que sale en cada uno de los nudos. Entonces, eso digamos que es el primer punto, porque si tú no tienes el punto de conexión, que al final es el enchufe que te va a dejar comprar, vender energía, pues no puedes iniciar tu proyecto. Entonces, eso por un lado. Si ya tenemos el punto de conexión, tenemos unos permisos de acceso y conexión por parte de la compañía, pues ya empieza la fase de tramitación con la administración, principalmente. En cuanto a esta fase de permitting, que se llama, que es obtener todos los permisos, pues ya va a ser un poco el juego con la distribuidora y con la administración. ¿Por qué? Porque la clave de estos permisos de acceso y conexión es que hay unos hitos estipulados normativamente que hay que cumplir con la distribuidora. Es decir, por ejemplo, el primer hito, tú una vez te dan los permisos, te los dan con X día, pues hoy, 30 de septiembre. Luego tienes 6 meses para haber iniciado el trámite administrativo con la administración que toque, ya sea pues, industria si es una comunidad autónoma o el MITECO si es la... 6 meses desde que te han dado el punto de conexión, ¿te refieres? Exacto. O sea, el primer hito, que es del Real Decreto 23/2020, son 6 meses. O sea, si tú en 6 meses no le aportas a la compañía distribuidora o a Red Eléctrica, si es en la red de transporte, que tú has iniciado el trámite con la administración pertinente, se pierde el punto de conexión. Y al final, si pierdes el punto, has perdido tu proyecto, ya no es nada. Entonces ese sería el primer hito.
Luego, bueno, eso a nivel de los hitos que son importantes. Pero tú al final, pues como promotor, lo que quieres es desarrollarlo lo antes posible. Entonces, tú tienes el punto, tú vas a tener también o sea, cuando te dan los permisos de acceso, tú tienes la forma de conectarte. Te van a decir, te tienes que conectar en tal subestación o te tienes que conectar en una línea eléctrica que depende de esa subestación y puedes. Entonces ahí entra el juego de tener los terrenos para llevar a cabo el proyecto. Porque en función de si tú esperas tenerlos o no en una zona determinada, pues va a haber más o menos coste luego de conectarte a ese punto, que es donde lo tienes. Entonces, eso, pues, a lo mejor tú ya tienes trabajada una zona, por ejemplo, con propietarios, o ya sabes por dónde va a salir la capacidad y has hecho el trabajo previo y sabes por dónde moverte. Pero Vale. eso es un poco la parte, yo creo, inicial. Permiso de acceso y conexión y la parte de los terrenos. Vale. O Vale. sea, vale, tenemos punto de acceso, conexión, los terrenos, y a partir de ahí, entiendo que estamos hablando de una promotora que después vende el proyecto en algún momento a alguien. Claro, es que esto depende del modelo de negocio de cada empresa. Hay empresas que al final es como esto, un proyecto desde que empiezas a estar mirando terrenos o puntos de acceso y conexión hasta que está en operación, a lo mejor son 4 o 5 años. Hay empresas en todas las fases de los proyectos. Quiero decir, hay empresas que se dedican a buscar terrenos, hay otras que buscan terrenos y consiguen puntos de conexión y los venden, porque ya te digo, al final lo que más se cotiza en este sector es tener el punto, porque si no, no tienes nada. Así que es la fase más competitiva y que más cuesta de tener. Vale. Y luego tienes el problema, que luego lo hablaremos, el tema de la aceptación social. Claro, a lo mejor donde están los puntos, nadie quiere que se desarrollen esos proyectos. Entonces está ahí un poco. Vale, Pero bueno, sí. y a partir de ahí, siguiente fase, es decir, vamos a poner, tenemos el terreno, tenemos el punto de conexión. Entiendo que hay una ingeniería, un diseño y unos proveedores. ¿Cómo funciona esto ahora? Exacto. Antes de entrar con proveedores y demás, está toda la fase que comentaba antes del permitting. El permitting depende un poco de la administración, pero bueno, y del proyecto en sí. Va a tener, por un lado, el trámite sustantivo, que es el que te da las autorizaciones de construcción, la previa, la de explotación, que esto va a depender, si es un proyecto de más de 50 megas, va a ser el MITECO o el MITER, y si es un proyecto menor, va a ser pues normalmente industria o depende de cada comunidad, es una consejería u otra. Y eso está por un lado. Y luego está el trámite ambiental, que van un poco de la mano, pero bueno, está el órgano ambiental en cada comunidad o si es eh, si se gestiona por el órgano central, creo que es el propio MITECO el que lo gestiona. Pero básicamente en esta fase lo que se hace es, se empieza con la parte del diseño, se elabora un proyecto técnico-administrativo que pues está más enfocado a facilitarlo a estas administraciones que os comentaba. También aquí hay varias formas de hacerlo, porque tú puedes, normalmente la parte ambiental lo que tienes es, eh, normalmente van por el trámite de estudio de impacto ambiental simplificado, ¿vale? Porque, bueno, es que tampoco vamos a entrar ahí mucho, pero hay dos trámites ambientales para los proyectos en general. Simplificados u ordinarios. El ordinario es mucho más complejo
y lleva mucho más tiempo. El simplificado, en principio, es el que le aplica a las baterías electroquímicas. O sea que, a no ser que tengas una afección grave sobre la red Natura o sobre ecosistemas y demás, irías por evaluación de impacto ambiental simplificada. ¿Vale? Vale. Y lo que se hace en los casos cuando es simplificada es que se hace una solicitud directamente al órgano sustantivo pidiendo, ¿cómo se llama? Autorización administrativa previa y de construcción, se piden conjuntamente. Y también se aporta el estudio de impacto ambiental para que el propio órgano sustantivo lo derive al órgano ambiental. ¿Sabes? Se ha hecho así para tener Vale. un único... Pero bueno, entiendo que todo esto es igual que en un fotovoltaico, ¿no? Tampoco tiene más diferencia que. Pues, Tal mira, cual. entonces vamos a saltarlo un poco porque al final es igual que en un fotovoltaico. Entonces, Sí. después, la instalación. ¿Cómo es la instalación? O sea, llegan los contenedores y se tiran ahí, hay que hacer algo. Y me preocupa también a nivel seguridad, ¿cómo se gestiona el si arden todas las baterías, cómo de cerca está de otras cosas? ¿Todo eso se gestiona? Sí, a nivel de la construcción, a ver, es importante tener en cuenta, pues eso, en las primeras fases del proyecto, el tema del transporte. Porque estamos hablando que los contenedores, estos de 20 pies que comentábamos, están en torno a los 45.000 kilos. O sea, es bastante... O sea, cualquier camión no te lo lleva. Entonces, aquí, como a veces estamos hablando de plantas que se desarrollan en suelos rústicos y demás, pues es algo a tener en cuenta, porque a lo mejor el terreno que has cogido no es fácil entrar ahí para llevar los contenedores y no vas a contratar un helicóptero para dejarlos. Eso por un lado. Y o sea, es importante también, al final depende, tú estas plantas las puedes tener en suelo industrial y ya que esté urbanizado todo, en principio no hay problema, pero también las puedes plantear en un suelo rústico, como decía. Entonces, pues es importante tener claro, pues hacer un estudio pues, topográfico si que haces, geotécnico por ver cómo es esa masa de tierra e incluso hidrográfico, hidrológico también es interesante por saber si hay corrientes de escorrentías o... Pues claro, aquí estamos hablando de tú en el contenedor de 20 pies, que pues es 6 metros por 3, por así decirlo, pues necesitas una losa que va a tener un metro de acera perimetral a lo mejor. A lo mejor tienes una losa de 8 por 5. Claro, eso pues es una obra civil que tiene que estar bien medida para que los 45 toneladas no se te vayan abajo. Entonces es una parte importante. Claro, porque típicamente hemos hablado de que cada contenedor tiene 5 megavatios y pesa 25 toneladas, pero ¿cuántos de estos se ponen? En una instalación hay una utility scale de baterías aislada, ¿cuántos de estos suele poner? Claro, eso es un poco, al final depende de lo que hablábamos antes, del punto de conexión que tengas y del tipo de empresa. Yo, por ejemplo, hay muchos en la provincia de Cuenca, Albacete, hay mucha planta fotovoltaica que se está viendo para hibridarse. Allí hay plantas que son 100 megas, 100, 200 megas. Si tú las quieres hibridar, pues lo normal que se está yendo es a 4 horas de almacenamiento. Es decir, si tengo 100 megas, pues tendré que poner 400 megavatios hora. Vale. Que eso pues viene a ser 80, ¿no? Contenedores. Pero eso hablamos de una planta, ya no una standalone, o sea, no una planta de batería separada, sino tenemos 100 megas de molinos o de placas y queremos almacenar 4 horas de esas placas y lo hacemos conjunto. Pero, ¿y las que son standalone, las que son baterías solo al lado, eso como de grandes? ¿Cuál es el estándar? Es que es lo mismo, realmente depende de... Si tú en un punto de
en un nudo de la red han salido 200 megavatios hora y un promotor le encaja un proyecto de 200 megavatios hora, de 200 megavatios, perdón, y lo consigue el punto, pues lo que va a meter ahí es 200 megavatios y 4 horas, o sea, es decir, O sea, ¿por qué 4 horas? 800. Claro, 4 horas es como la relación Sí. potencia-energía, ¿no? Es decir, si Ujú, tengo, exacto. vamos a decir, realmente, si tengo un punto de conexión a red de 1 megavatio, meto 4 Ujú. megavatios hora, por decirlo de alguna Sí, manera. eso es ¿Por el qué esa estándar. relación de 4 horas? ¿Por qué no 6, 2, 8, 1? Sí, al final yo creo que por un lado a nivel subvenciones y demás se ha fomentado esas 4 horas. Eh, yo creo que por un lado para intentar desplazar el máximo, o sea, la máxima cantidad de energía renovable en horas que hay mucha sobrante y desplazarla a las horas de consumo. Y al final porque tú el coste el CAPEX del proyecto te lo marca principalmente la capacidad de las baterías. O sea, no es la potencia como puede ser en la fotovoltaica o en otros proyectos. Tú, el principal coste es por el almacenamiento que tienes. Entonces, la mejor forma de sacarle rentabilidad es tener más horas para hacer esa compra-venta de energía. Si tú, pues eso, si tienes 4 megavatios horas, en el caso que comentabas tú, pues eso, si quieres hacer un ciclo al día, pues tendrás lo que le saque de beneficio por 4. O sea, Entiendo beneficio a que, entiendo nivel. que una instalación de 4 megavatios no tiene sentido. En tanto y cuanto tiene que haber un mínimo, ¿no? El mínimo se pondrán, yo que sé, 20 o 30 contenedores. Si no, no merece la pena empezar a pensar en esto. Por los A ver, costes fijos, ¿no? claro, hay proyectos de 5 megavatios, hay muchos, porque también a nivel ¿Hibridados de o solo baterías? standalone también, porque a nivel de acceso y conexión, pues tiene sus bondades el tener 5 megavatios y no más, porque no requiere esa aceptabilidad de red eléctrica, entonces muchos promotores tiran por ahí. Y al Pero final claro, sería, 5 pues, megavatios es una instalación que es un contenedor de 20 pies con un inversor al lado conectado a una red eléctrica. O sea, es una instalación mínima. sí, en este caso serían realmente pues serían 4 horas, o sea, serían Bueno, 5 vale, 4 megavatios, mega... 20 Siguen megavatios siendo hora. contenedores equivalentes a 2 camiones. O sea, es Nada. una instalación de 200 metros cuadrados, no sé, por decir algo. Sí, eso te cabe en una parcelita pequeña. ¿Y cuánto vale esto? No hemos hablado de precios. Me gustaría saber precio Uf. de la instalación Hmm. completa, de cada componente por partes, cuánto pesa Hmm. cada uno. Sí, yo creo que los que en 2025 o sea, pocos proyectos habrán llevado a cabo al completo. O sea, te hablo más con vistas a 2026, yo creo que el coste puede estar en torno a 180, 200 euros el kilovatio hora. Es decir, si redondeamos a 200, pues una instalación de 20 megavatios hora van a ser 4 millones de euros, por ejemplo. Vale, eso, la instalación completa, no solo la batería. Eso es una instalación completa, exacto. Vale, hablando de megavatio hora, que es energía, claro, entiendo que aquí depende, entendiendo que es una instalación de 4 horas, o sea que tiene potencia, Hmm. que si son 4 megavatios hora, es un megavatio de inversor. ¿El precio cómo bascula? O sea, ¿cuánto Hmm. porcentaje de eso es la batería? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto porcentaje es el inversor? ¿Cuánto porcentaje son otras Hmm. cosas? Pues a día de hoy, a lo mejor el 60%, 70% puede ser la batería, fácilmente. Es cierto que la bajada ha sido en 2024-2025 ha sido grande, pero por mucho que, o sea, yo lo que he visto en los últimos precios, el contenedor en sí, hablamos de 100 euros el kilovatio hora. O sea, igual es más el 50%. Pero bueno, O sea, como ya 100 te digo euros que el también. megavatio hora la batería y 200 euros el mm, contenedor. O sea, el contenedor solo es la mitad, entonces aquí hay mucho más coste. Sí. Sí, por eso te decía que a lo mejor el total está en 180 en vez de 200 euros. Pero bueno, sí, está un poco por encima del 50% hoy en día, yo creo.
el coste del Vale. contenedor. ¿Y el otro 50 cómo se reparte? Pues, a ver, tema de terreno, aquí dependerá también de si compras el terreno o lo arriendas, pero bueno, tienes terrenos, tienes los convertidores que tampoco son baratos. Los centros de transformación normalmente también tienen un precio bastante elevado, porque estas plantas se van a conectar en 20, 30 kilovoltios. Entonces necesitas ese centro, que también es un coste considerable. La obra civil es cara. La verdad, también yo creo que se estaba acostumbrando las EPCs a un volumen de negocio considerable con las plantas de fotovoltaicas de utility scale. Ya es verdad que pues ahora las ofertas que están viendo para hacer estos proyectos a lo mejor están un poco por encima del valor real, yo creo. Porque eso, no saben todavía, están haciendo ofertas, porque ya te digo, es un mercado que está en desarrollo. O sea, estos proyectos en España hay pocos operando ya en construcción. Vamos a pasar a la parte de mercado y rentabilidad. Vale, ok. Esto es un cacharro que vale 200 euros megavatio hora. 200 euros kilovatio hora. El kilovatio hora, 200.000. Para el megavatio lo compro de mañana. 200.000 euros megavatio hora almacenado, o sea, 1.000.000 de euros, 5 megavatios de almacenamiento, etcétera. Vale. Fantástico. ¿Cómo se rentabiliza esto? ¿Qué vías de ingreso tiene? Primero que me gustaría entender la vía obvia, que es compro barato, vendo caro, y eso como cuánto de dinero te puede dar coger todo el año y todos los días las 4 horas más baratas, cargar la batería y las 4 horas más caras descargarla. Eso cómo de rentable es, si te conoces números, si hay estudios, si depende del año o de qué factores depende. Y luego me gustaría que hablemos de otras cosas, otros mercados de capacidad, de lo que sea, que están saliendo. Sí, efectivamente, el tema del arbitraje que comentas tú, que pues es eso, comprar y vender, básicamente, realmente es la principal fuente de ingresos que se utiliza para calcular las rentabilidades. O sea, es donde se espera más ingresos, porque de hecho en los últimos meses, años, pues con la entrada de fotovoltaica, pues ya sabemos que las horas solares tenemos 3, 4, 5 horas, depende del mes, de la estación del año, con precios prácticamente nulos. Y luego tenemos un pico por la noche y que se alarga también, cada vez más, que pues a lo mejor está en torno a los 100, 120 euros el megavatio hora. Entonces, pues esto ya depende de cada... Aquí pues te puede hablar mejor un Javier Revuelta. Javier Revueltas habla mucho de esto, pero tú sabes un dato, quiero decir, o sea, en plan, ¿realmente una instalación de ese tipo es rentable solo haciendo eso o no? Yo creo que hoy en día sí, porque estamos hablando de baterías que a lo mejor tienen 7.000, 8.000 ciclos de vida útil, o sea que van a estar operando 15, 20 años. Y ¿cuántos ciclos has dicho de vida útil? 7.000, 8.000 están Pero si ahora. hace un ciclo al día van a durar un año, no 15 años. ¿Cómo es esto? No, un ciclo al día, claro, son 365 al año. Ah, vale, perdón, sí, que estaba pensando en 8.000 horas. Se me ha ido la olla. No, 8.000 ciclos. Por eso que dura pues o sea, hace un ciclo al día, años. La cargas y la descargas cada día. Dura, como son 365 días, pues dura X años, 10. ¿Cuántos has dicho? Salen 10. 15, 20 15 años, vale. Sí, ok. En esos 15 años, si cada día, vamos a hacer unos cálculos rápidos. Si cada día coge y vende una instalación de 5 de 4 horas que cuesta. Se va a poner aquí números. Una instalación de 4 horas costaría 800.000 euros, ¿sí? Vale. Esta instalación, cada día puede comprar, vamos a poner a un precio medio, a cero no es el medio, pero al bajo que serán, pues vamos a poner de media 30, por decir algo. Entre los ceros y los 50 es 30 euros megavatio, vale. Y vende a 100 de media, por decir algo.
Sí, aquí lo que se suele hablar es del spread que es capaz de capturar que es la diferencia. O sea, ya el Vale. diferencial entre la compra y la venta. ¿Qué spread medio se puede esperar en un año? Mm, Yo con lo último que trabajé se puede esperar en torno a 50, 60, 70. También depende de... Aquí lo que va a pasar también es que la entrada masiva de almacenamiento va a provocar también una canibalización. Entonces, no se sabe realmente, los números están bien. ¿Cómo es esto? Y ahora, Explícalo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de la sí, canibalización del almacenamiento? sí, al final, lo que hablábamos, tú tienes 3-4 horas de precios muy bajos y las altas muy altos. O sea, las horas más de la cena y demás, muy altos. ¿Esto por qué? Porque tienes una sobreoferta de fotovoltaica en las horas solares y una falta de producción o tecnologías marginales en las horas de alto consumo. Eh, Ahora, si entran muchas baterías y tienes una gran demanda ahora pidiéndote esa fotovoltaica barata, pues lo que va a hacer es tender a subir el precio en esas horas. Y en las horas de pico lo va a suavizar. Es un poco lo que para el consumidor y demás yo creo que es lo mejor, o para el sistema, que sea regular. Pero claro, la rentabilidad de las baterías se va a ir realmente, porque si se aplana la curva, pues eh, no tienes esa compra-venta, no tiene beneficio, ¿no? No sé si me... Vale. A ver. Entonces, entiendo que si aplana la curva, lo que tú quieres decir es que cuando haya muchas baterías comprando, cuando el precio es barato, el precio subirá. Y cuando haya esas mismas baterías haya vendiendo, cuando el precio es alto, el precio bajará. Entonces, esa Exacto. spread, diferencia entre compra y venta, va a ir bajando. Con lo cual, el propio hecho que rentabiliza las baterías, que es que haya momentos en los que hay precio bajo y precio alto, las mismas baterías tienden a anularlo a largo plazo. ¿Sí? Exacto. Eso es lo que te refieres. Sí. Entonces, yo he hecho aquí unos cálculos y una instalación de 800.000 euros que tendría 4 megavatios hora y 1 megavatio y 4 horas. O sea, 1 megavatio de potencia de inversor y 4 megavatios, 800.000 euros. Con un spread de 50 euros, 4 horas, facturaría al día 200 euros. Esos son 73.000 euros al año. Hostia, 73.000 euros al año para una instalación de 800.000 euros es Nada. un payback, por así decirlo, de 11 años. Tampoco es la hostia, ¿eh? Esto. No. Está claro. Aquí entran los Tendría que otros ver cómo salen los números porque hay que amortizarlo, bla, bla, que tires eso, pero muy bajo, yo creo. bajo. Yo creo que contemplando los otros mecanismos que ahora hablaremos, las TIR que se esperan, yo creo que están en torno al 5 o 10%. Aquí es que al final depende mucho del escenario, por eso te decía lo de Javier, depende mucho del escenario que se plantee de precios futuros. Es que es un poco, nadie lo sabe, realmente. Estoy aquí Cada... calculando con ChatGPT. Durante 15 años, ¿cuántos años dura la batería? Durante 15 años. Sí, 15, 20. Durante 15 años, 73.000 euros. ¿Qué rentabilidad tiene? Le he dicho a ChatGPT. ¿Qué rentabilidad tiene una inversión que hago de 800.000 euros en la que el dinero lo quemo y no tengo ningún activo? O sea, como que el activo lo tengo, pero al final entiendo que al final no tiene un valor residual. Y en el que me meto 800.000 euros y me dan 73.000 al año. 6%. Hostia, la gente invierte en estas baterías a un 6%. Bueno, claro, si el spread es mayor, vamos a decir que el spread has dicho que puede estar entre 50 y Yo creo que 70, más o menos. 70 por 4 por 365. Esto serían 102.000. Y si me dan 102.000 al año, a ver cómo cambia la realidad. Que ChatGPT en tiempo real podemos hacer planes financieros. Estamos hablando que con eso que has dicho, con estos números que has dicho, la rentabilidad está entre el 6, he dicho antes, y ahora sale el 10,7. O sea, el 10,7 está bien, el 6 está bastante mal. Claro, y si luego hay canibalización a largo plazo, puede ser que aquí la gente meta con esta idea, pero luego no sé qué. Vale. Ok. Parece que solo por spread de mercado, por ese arbitraje diario, puede haber rentabilidades decentes. Pero, ¿qué otros mercados se estaban abriendo? O
sea, que otros pagos puede tener una instalación de este tipo por regulación de otro tipo. Y luego me gustaría que dijeras qué ha pasado, porque ha habido hace un tiempo una ley que se iba a aprobar, la ley esta del apagón, que si no me equivoco, llevaba ciertos cambios en estos mercados para favorecer las baterías o ciertas medidas que no se han salido, claro, porque no hay. Entonces, ¿qué otros mercados hay y qué está pasando? ¿Se están dando o no se están dando? Sí, a nivel de otros mercados, a día de hoy, pues tienes todos los mercados de ajuste, que al final lo que se retribuye es el dar servicios al sistema para pues, distintas casuísticas. Por ejemplo, pues balancear tú tienes las bandas secundarias. Pues ahí tú lo que puedes hacer con tu batería es, bueno, al final tú ofertas, o sea, tú jugarías entre la capacidad que tienes almacenada, lo que ofertas en el mercado para hacer arbitraje en el mercado diario y luego pues jugarías con los intradiarios también y con estos servicios de ajuste. Que lo que se retribuye principalmente es la potencia disponible. Es decir, por ejemplo, la regulación secundaria a subir, pues es, tú vas a cobrar por tener X potencia disponible para esta hora. Y solo cobras por eso. O sea, no tienes que hacer nada, ni producir, ni nada. Claro, eso es lo que hacen los ciclos combinados en general, pero una batería puede entrar en eso, lo digo porque las fotovoltaicas siempre se quejan. Claro, el 7.4, este mítico de las fotovoltaicas, no es esto, ¿no? El 7.4 es para reactiva, ¿no? Creo. Sí, creo que el 7.4 Esto es otra película de la que estamos hablando, vale. Sí, no es una batería ya hoy puede participar en este mercado secundario de, oye, me reservo a subir. O sea, claro, para poder reservar a subir, tendría que decir, mi inversor a esta hora, si tiene 10 megas, 8 megas los vendo a Mercado Libre para hacer el spread y 2 megas los dejo sin usar por si Red Eléctrica me dice que subas y me pagas por eso, por si me dices que subas, ¿no? Claro. Aquí en este... pero pueden jugar a eso, eso es una apuesta, porque juegan a eso perdiendo el spread. Exacto, aquí es un poco, incluso, aquí la clave también, que lo hemos comentado, dentro de ese control de la planta que está por encima, que controla baterías, inversores y demás, ahí va un optimizador que sería el que, o sea, puede estar dentro del mismo equipo o ir de la mano, que es el que hace todo este tipo de control, bueno, al final de optimizar la operatividad de la batería y sacar el máximo beneficio. Tú, por ejemplo, puedes asumir a lo mejor penalizaciones de que, ¿sabes? Y porque te sale más rentable pagar la penalización y cobrar X cosa que... O sea, ahí la clave va a estar en la predictibilidad del mercado al día siguiente. Pero te digo que también va a ser un poco complejo cuando entren muchas baterías ver, porque al final los algoritmos, o sea, muchas plantas van a usar el mismo algoritmo de optimización. Entonces, un poco como entre sí van a tener que pelear y luego finalmente cómo quedarán la optimización de los ingresos reales comparado con lo teórico de lo que hablábamos, ¿sabes? Claro, porque no hay ningún mercado que les garantice, ¿no? Ahora tienen que ir a Mercado Libre y punto. No hay ninguna ley, ninguna historia. ¿Qué es lo que iba a salir? Cuando hace poco hubo un enfrentamiento en el Congreso de los Diputados, en plan, por la ley esta, que llevaba un paquete de medidas y decían que algunas eran para las baterías y no salieron. ¿Qué había para las baterías ahí que no salió? Que yo sepa, lo que había de baterías, igual había algo más, pero era el tema de considerarlo, de incluirlas para la declaración de utilidad pública, creo que era. Vale. Igual había alguna cosa más, pero... No había ningún mercado, ¿no? Bueno, entiendo que sí que en ese decreto iba el tema del 7.4 famoso, que es el que permite que las fotovoltaica y eólica entre como en el mercado de regulación de voltaje de reactiva. Entiendo que eso también beneficia a las baterías, porque si ese entraba, también las baterías podrían entrar en eso. O sea, que eso sí que les afectaba también directamente. Sí, entiendo.
A ver, que yo sepa, las baterías de por sí ya podrían trabajar en ese mercado, si no ¿Sí? estoy equivocado. No creo que haya nada, ninguna restricción. ¿Por qué la fotovoltaica no podía? Eh, La pues, fotovoltaica no podía, porque se quejan todo el puto día de que no podían. Eh, sí, a ver, yo creo que realmente la fotovoltaica es que está muy limitada a nivel de la reactiva que puede dar. Claro, podemos hacer aquí que vamos sobrados, pero no tiene tanta capacidad de dar reactiva como tiene una batería. Una batería realmente la puedes trabajar al 100% de reactiva, que yo sepa. Porque al final lo que haces es desplazar la intensidad con la tensión. no sé, a ver, aquí he tenido a Borja de Así, Power ¿no? Electronic, y él dijo que también podía trabajar 100% de reactiva una fotovoltaica, si no me equivoco, ¿eh? Yo no tengo ni idea, desconozco. Yo es un tema que lo quería también hablar con Borja, que sé que está metido en eso. Pero vaya, es que de hecho también le pregunté a algún compañero de Power Electronics que está metido con estos temas y no sé, parece que, o sea, yo creo que el 100% de reactiva, con las curvas que tienen los inversores, yo creo que no se puede dar. Es cierto que por la noche, por ejemplo, sí que puedes consumir reactiva, ¿no? Lo que se hace es pues, enchufar los ventiladores y pues esos consumos es reactiva. Pero a nivel de producir con los algoritmos que tienes de control pues de MPPT y todo, yo creo que estás muy limitado en una fotovoltaica. Ya. Vamos a pasar un poco a las claves, vamos a afrontar el final y me gustaría que dieras unas claves desde la experiencia de promocionar un proyecto. Bueno, primero antes que las claves, me gustaría que dijeras el estado, el estado actual y futuro. Y me explico con esto. Actualmente no hay ni una puñetera batería en la red. Aquí estamos hablando como si fuera a haber miles. ¿Las va a haber o no las va a haber? Sí, o sea, sí, hoy en día las pocas que hay, justo se están forrando, por ahí hay alguna de Iberdrola y demás. Por ejemplo, esas no trabajan con arbitraje. Esas solo dando servicios de ajuste están rentabilizadas en un año. Pero ¿Pero bueno, qué servicios dan para rentabilizar eso? A ver, explícalo, explícalo. estos lo que hablábamos, servicios de banda secundaria sobre todo. Ahí está, Hostia, ahí, pero entonces todo el mundo va a querer ir a eso. claro, ahí es otra. En ese mercado sí que se espera que los primeros proyectos que entren vayan a tener un gran ingreso por esa parte, pero al fin y al cabo es un mercado muy pequeño, o sea, hay muy poco volumen. Entonces, sí que se va a canibalizar rápido. Eso sí que se espera que a lo mejor en 2030 los ingresos por servicios de ajuste pues sean a lo mejor un 10% del total. Y el principal venga del arbitraje. Aunque, bueno, eso, lo que hablábamos, depende del escenario futuro, pues también se canibalizará ese, ese ingreso por Pero arbitraje y entonces tendrá. estamos hablando que en las primeras instalaciones lo que van a intentar es sea por los servicios de ajuste lo primero, porque es lo más rentable. Sí, sí, eso es Vale. un poco el enfoque en, Y que se luego a está largo teniendo. plazo ya irán complementando con. Exacto. De hecho, también, por ejemplo, creo que en Texas fue sonado que pues, cuando hubo el boom primero, pues hubo gente que quemó las baterías y las rentabilizó en 1 o 2 años y ya estaba el proyecto para tirar las baterías, de haberlas quemado, en vez de un ciclo al día, a lo mejor hago 4 de comprar y vender o de dar servicio de ajuste. O sea que va a pasar aquí también un poco que se van a tirar todos ahí, yo creo. Pero luego, pues eso, ya a largo plazo habrá que jugar con el arbitraje o no sé si ya alguna retribución más que todo esto que va saliendo en mercados de capacidad y demás que no hemos comentado. Vale, entonces, hoy no hay baterías, pero va a haber muchas porque van a entrar en los mercados de capacidad a hacer esos ajustes de red y a medio plazo trabajarán con el spread de diario de compra-venta cuando es barato o caro. Pero ahora van a trabajar más en mercados de los que evitan apagones, básicamente, ¿no? Por decirlo de Sí. alguna manera.
Sí, básicamente. Entonces, me gustaría que dieras unos tips de un proyecto. O sea, hola, yo soy Marcos, soy un promotor de proyecto, no tengo ni puta idea. Dime cuáles son las claves. Me da igual si son técnicas, si son económicas, si son formativas. ¿Cuáles son las principales barreras que se va a encontrar un promotor de baterías y cuáles serían los principales consejos? Sí. Bueno, yo creo que la clave es que aquí depende del estado del proyecto, ¿no? Pero si tú tienes el punto, por ejemplo, si tú lo que quieres es comprar un proyecto con un punto de conexión, pues habrá que buscar sitios donde la aceptación de ese tipo de proyectos sea lo mejor posible. Quiero decir, porque no vayas a llegar a un punto que para encontrar un terreno te tengas que ir a 10 kilómetros y tengas que tirar una línea hasta allí, ¿sabes? O hacer una subestación. Entonces, la ubicación, aunque sabemos que eso pues es la parte más compleja y que tienes que acabar donde haya, pues es una parte, si se puede elegir dentro de lo que cabe, pues elegir un sitio que tenga buena aceptación, que no haya problemas. Eso por un lado. Por otro, a nivel de permitting, pues sí, tirar de empresas que tengan experiencia con este tipo de proyectos, yo creo que es importante. Y ir muy de la mano con la administración, porque hoy en día no es algo nuevo para ellos, no hay prácticamente normativa a nivel de baterías. Incluso a nivel sectorial del sector eléctrico, pues se han ido incluyendo modificaciones que meten las baterías, pero es algo muy nuevo, ¿no? A nivel incluso de reglamento electrotécnico, o sea, está un poco trabajado. Entonces, al final, ir de la mano con la administración, explicarles el proyecto, explicarles todo para hacerlo lo mejor posible, eso en la fase de tramitación, que al final es lo que necesitas para empezar con el proyecto. Con la ejecución me refiero. Y dentro de, bueno, hablo de la administración a nivel autonómico o estatal, pero también muy importante el trato con el ayuntamiento, ¿vale? También por lo mismo, pues ver la aceptación, que hacer propuestas que se implique a la gente, no sé, explicarles todo. Vale, Yo creo que en ese estoy sentido, viendo que van muy tus recomendaciones por resistencia social, que es el último bloque, así que vamos a entrar en él. Entonces, te cuento por qué resistencia social es aquí un bloque. Yo soy medio de Benasque, que es un pueblo del Pirineo Aragonés, parque natural, etcétera, en el que se ha planteado una instalación, no sé, no me acuerdo ni quién le ha planteado, Matrix Renovables, me suena que es o algo así, en, de baterías. No sé cómo de grande es. En el pueblo de Benasque no hay ni una fotovoltaica ni una eólica, hay una hidroeléctrica en el pueblo de al lado. Hay un montón de resistencia social. Actualmente el 100% de los ciudadanos del pueblo casi están en contra. Claro, están en contra porque eso es una zona natural a la que han venido a montar una instalación industrial, básicamente, ¿no? Y porque no se ha informado de nada a nadie. Porque para ellos son como unos piratas que han aparecido ahí con bandera negra. Porque nadie sabe nada. Claro, mi pregunta es, ¿está habiendo mucha resistencia social o no? Porque claro, yo desde mi perspectiva pienso, joder, esto ocupa mucho menos terreno en proporción que unas placas fotovoltaicas, es mucho menos invasivo, puede que tenga más riesgo de incendio probablemente. Claro, debería tener menos resistencia social. En el caso de Benasque, la realidad es que, claro, nadie se plantea de hacer fotovoltaica ni eólica por el impacto que tiene y se plantean baterías. Entonces hay resistencia porque el resto ni se ha planteado. ¿Qué opinas? ¿Qué está pasando? Al final es un poco una mezcla de todo. Yo creo que también, por un lado, también hay malas praxis a nivel de desarrollo de este tipo de proyectos. Y por otro, pues, desinformación, un poco de pues, intereses cruzados, ¿no? Que al final llevan a tener miedo de una tecnología que realmente pues, no tiene sentido el tener miedo.
tiene el mismo riesgo una planta de este tipo de baterías que mi ordenador de repente se prenda fuego la batería, el portátil. Entonces, en ese sentido, pues el miedo a pues eso, incendios o que electromagnetismo y demás, pues es un poco... Bueno, a ver, Gente, claro, pero es que la gente ahora, en el mundo actual, hay bastante miedo o bastante sensación de miedo con los coches eléctricos a que arden. Entonces, ese símil te ya, dirán, sí, sí, es que arden. Claro, ya, aquí el tema es, para mí una clave importante que has dado es el LFP, el que se usa en baterías es el LFP. La gente no sabe lo que es eso, pero los ya. coches eléctricos que vemos por ahí que arden llevan las MN, no sé qué, llevan las de manganés o tal, que esas arden. Mm, ya. Un coche con LFP, de los cuales no sé si hay aún, no ardería o no tan fácilmente. Ujú. Pues, claro, todo eso, yo entiendo que la gente tenga miedo a que ardan, porque hay, Mm, no sé si es realidad o no, pero hay sí, mucho red social con coche eléctrico ardiendo. ya. Sí, a ver, eso es otro tema. El hecho de que a lo mejor siempre que haya un coche ardiendo ahora se diga que es eléctrico, pero vamos, que no quita lo que dices tú, que la tecnología más habitual de los coches eléctricos tenga riesgo de incendios. Pero debemos comparar, o sea, diferenciar claramente entre las dos aplicaciones, ya no a nivel de tecnología como tal, sino a nivel de uso. O sea, tú en un coche eléctrico es una batería en movimiento y pues con una energía considerable ahí almacenada y cinética, que en caso de un accidente o lo que sea, pues es que puede pasar algo y luego pues son difíciles de apagar, lo sabemos y demás. Pero aquí en una planta utility scale es que estamos hablando de una instalación industrial más, que igual que puede tener riesgo un cuadro eléctrico o un transformador, o es que va a tener algo muy controlado, lo que hablábamos antes a nivel de las horas de almacenamiento, pues son 4 horas. Tienes muy poca corriente de esa... Realmente se carga pues poco a poco y en un entorno controlado. Nadie quiere que el proyecto arda, pues todos lo vamos a mirar bien, el promotor el primero, la administración, y en ese sentido es que veo muy poco riesgo como tal en este tipo de aplicaciones. Claro, si un contenedor arde, está planificado que están suficientemente separados para que al de al lado no se vaya a contagiar. Hmm. Eh, Al final, los contenedores los hacen normalmente, bueno, hay contenedores que son back to back, digamos, se ponen así en la parte larga, por ejemplo. Luego otros que se pueden poner de 4 en 4, así pared con pared. eh, Porque depende un poco de hacia dónde está. Al final se diseña de forma que, pues en el caso de que haya un incendio o que haya una expansión o algo, pues que vaya hacia determinados lados. Eh, lo que claro, creo que aparte de esa agrupación que te permite hacer el fabricante por su diseño interno que te permite, luego entre bloques se establece más o menos 3-4 metros de distancia entre contenedores por este tema del thermal runaway sobre todo. Y luego lo que se puede poner pues ya son cosas pues que pueden aportar valor adicional, pues temas en este caso a lo mejor fosos no tienen tanto sentido como en un transformador de aceite, pero sí paredes de lana de Claro, roca. hablamos entre contenedores y de los contenedores entre el resto. O sea, quiero decir, yo me estoy pensando en Benasque, que estará al lado de árboles. Se Ya. aleja, se pone una periferia grande, se obliga a una periferia grande, ¿o cómo es esto? A nivel de obligación no hay un dato exacto, un requisito concreto. Al final tú tienes, pues a ver si, no te sé decir, depende de cada comunidad y demás. Pero a lo mejor sí que, pues en una normativa de Aragón, de medio ambiente, te dice que si es un área X de tipo tal, que la puedes ver en el visor de Aragón,
pues que tienes que dejar pues tantos metros. Entonces tú eso lo tienes que respetar. Es normativa más bien urbanística, casi, ¿no? Sí. Local. Claro, volvamos a resistencia social para terminar el podcast. Yo te estoy presentando el caso de Benasque, en el que hay mucha resistencia social, pero no sé si es un caso raro. Si lo normal es que no la haya o lo normal es que la haya. Me ha sorprendido que cuando te he dicho los tips has dicho resistencia social, con lo cual he dicho, hostia, debe ser algo común. ¿Hay mucha resistencia social a las baterías cuando se quieren instalar en un sitio? Sí, yo creo que en general también se está dando que donde ha surgido más capacidad de lo que hablábamos antes, pues son en zonas a lo mejor, por ejemplo, Asturias, ¿no? Que pues tenían centrales de carbón o tenían antes más industria y hay capacidad en la red y ahí es donde se está moviendo ahora que, igual que en Benasque, ¿no? Por temas de ambientales y demás, en Asturias el eólico un poco más, pero fotovoltaica hay poca también porque en el norte... Claro, pues, pero esa capacidad, la red eléctrica, vale, hay lugares donde hay más capacidad y menos, pero esa capacidad ya la ha intentado copar la fotovoltaica. Estamos en la segunda ronda. Quizás lo que está pasando es que donde la fotovoltaica no pudo, aunque había capacidad de red, claro. la batería lo está intentando, entonces está buscando indirectamente los sitios con más resistencia social, porque son aquellos en los que habiendo capacidad de red no se ha hecho fotovoltaica. ¿Está pasando quizás eso? Sí, al final, claro, el impacto ambiental de una fotovoltaica pues es más elevado que... Y es más complicado pues encontrar los terrenos que los juntes todos para meter ahí 1 hectárea, 2 hectáreas, las que sean. Entonces, en ese sentido yo creo que hay zonas que se ha hecho más complicado la fotovoltaica y en este lo que te digo, el proyecto es que un proyectito, no sé el de Benasque cómo será, pero es que lo metes en una parcela bastante pequeña. No, claro, pero entonces, porque eso es lo que yo no entiendo. Mm. Debería tener mucha menos resistencia que la fotovoltaica. Si están encontrando resistencia, tiene que haber otras razones, porque al final es para igualdad de potencia que la fotovoltaica ocupa 100 veces menos. Entonces, el impacto paisajístico, todo es menor. Entonces debería tener menos resistencia. Si me estás diciendo que es algo que se aprecia resistencia, solo se me ocurren 2 factores. Uno, que la gente tenga miedo a que ardan y los paneles no. Y B, que realmente, como la red está saturada ya de fotovoltaica, los puntos de conexión que está consiguiendo la batería son aquellos en los que la fotovoltaica no lo consiguió. ¿Por qué? Por resistencia social y ambiental. Por tanto, están yendo a esos sitios. En Benasque entiendo que pasa eso. Nadie se le ocurriría hacer un parque fotovoltaico en Benasque, pero hay una central hidroeléctrica, bla, 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 habrá red. Han llegado a la batería y han dicho, vamos a intentarlo. Claro, lo están intentando en los sitios difíciles. Tengo esa sensación, porque es que si no, no se me ocurre el por qué esto iba a tener más resistencia social que la fotovoltaica cuando tiene mucho menos impacto. Es que no lo entiendo. Ya, yo creo que va por ahí y un poco por lo que decías tú del coche eléctrico y demás, que ya se está creando esa imagen de que arden y claro, al final la gente, pues eso, ves un TikTok que te dice arden, tal, y ya la gente no profundiza, ¿no? A lo mejor no va a gastar 1 hora en ver tu podcast y ver lo que hablamos aquí o... Pues claro, la gente tiene otras cosas, obviamente. Pero al final yo lo que veo son dos cosas. O sea, por un lado, el promotor creo que tiene que ser más... los hay de todo tipo, ¿eh? Pero no ver tanto el céntimo o que sea una inversión y más integrarse en dónde va a poner los proyectos, el porqué, el hacer una campaña, hacer un pleno allí en el ayuntamiento. Eso por un lado. Y por otro, la gente, en vez de oponerse porque sí, pues darle una vuelta por un lado, si realmente es un problema a nivel incendios y demás. Claro, el problema aquí, mira, te voy a contar lo que le pasa a la gente. Que la gente no se fía, porque la gente viene el político de turno y le dice, no, esto no va a tener ningún problema. Pero como saben que les miente siempre, pues no. Exacto. Yo paso porque luego harán lo que quieran. No, que lo vamos a controlar mucho. No, pero es que ahora yo sé que no lo vas a controlar. Entonces, claro, también sucede eso en España, ¿no? El hecho de que no nos fiamos. Cuando viene algo nuevo, yo no me fío de que vayan a cumplir la ley porque ellos tienen mucho más poder. Yo soy un tío de un pueblo, que no me fío porque la empresa que viene aquí tiene un poder infinito y una capacidad de comprar al alcalde, entre comillas, de diferentes maneras, que yo no. Y entonces me puede prometer lo que quiera la empresa, lo que pueda prometer el alcalde. Yo no me fío, prefiero que no lo hagan, punto. Entonces, claro, eso pesa mucho, ¿eh?
más de lo que parece. El que no me fío de lo que me cuentes. Claro, es que es un tema que se lo han ganado, ¿sabes? Por eso te digo que entiendo a la gente, la verdad, porque tú estás en otros temas, no tienes por qué tener conocimiento y luego eso, es que terminas por no fiarte y porque hay muchos casos en el que realmente es que van a eso, van a coger el dinero y ya está. Y creo que también tenemos que luchar por evitar ese tipo de promociones. Yo creo que está bien que, pues, que la gente sepa que aportas a pues a lo mejor a electrificar más tu zona o absorber, pues eso, que a nivel estatal, pues las baterías tienen su fin y está bien desde mi punto de vista. Pero también hay que, pues, pararle los pies cuando aquí solo se viene con un fondo a invertir y ya está, y sin integrarse bien donde hacen los proyectos. No sé si... Perfecto. En mi punto de vista. Ha quedado una frase fantástica para cerrar esto. Así que despídete de la gente, que llevamos ya 1 hora y poquito. Así que muchas gracias, Víctor, por estar aquí, por dar una visión sobre las baterías y hoy un placer. Despídete. Nada, muchas gracias, Marcos, a ti por el trabajo que haces, que es bien duro. Enhorabuena por tu canal. Y nada, que la gente siga escuchando y dedicando tiempo. Que Víctor también tiene un canal. ¿Cómo se llama tu canal? Para que lo sigan. También, Transición Energética. Transición Energética, así que seguid su canal de YouTube, que tiene un canal también que hace entrevistas a gente como yo. De hecho, dentro de un tiempo a mí, seguramente. Cuando pueda. Ojalá pueda hacer tantas como tú, pero bueno. Bueno, muy bien, pues nada, nos despedimos y aquí tú quédate conmigo, pero el resto se van. Perfecto, adiós, gracias a todos por atender. Tanto hablar de baterías, no sé a ti, pero a mí me han dado ganas de comprarme unas. Y me han dado ganas de comprarme unas WattCycle, que es el sponsor de este podcast. Permíteme que te presente a WattCycle, sponsor de este podcast. Un fabricante de baterías de litio de referencia que tiene una gama de baterías para todos los usos profesionales y particulares. Baterías de 12, de 24, de 48 voltios, en formato rack, en diferentes formatos. WattCycle fabrica baterías tanto para mobile homes, como para sistemas solares aislados de vivienda, para barcos o incluso para instalaciones físicas de gran tamaño en rack, como estamos hablando en este podcast. Además, gracias a ser sponsor de este podcast, con el código promocional Marcos Rupérez podéis tener un 6% de descuento en su... Para comprar productos de WattCycle y usar el código de descuento Marcos Rupérez del 6%, únicamente tendréis que entrar en la página eu.wattcycle.com y aquí podéis observar toda su gama de productos, diferentes voltajes, diferentes aplicaciones, barcos, etc. Además, si queréis tener un 6% de descuento, recordad usar el código Marcos Rupérez y tendréis un 6% de descuento adicional a los que ya aparecen en su página web. Muchas gracias por seguir el podcast y vamos con ello. Podcast patrocinado. Además, recuerda que si quieres sponsorizar un podcast solo tienes que contactar conmigo y podemos hablar. Final del podcast. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena y gracias porque esto ha durado mucho rato y hemos dado una buena chapa. Pero si has llegado hasta aquí, claramente te ha gustado el podcast, así que por favor, déjame un like, suscríbete y así me animo a continuar con esta aventura. Muchas gracias. Y recuerda, si te haces miembro del canal, podrás ver todos los vídeos con anticipación. Todos los vídeos primero los subo solo para miembros del canal y posteriormente 15, 20 días, un mes después se publican. Así que si quieres ver todas las series de vídeos o todos los vídeos en la máxima actualidad, no olvides suscribirte al canal. Además, con eso me ayudas a continuar costeando esta aventura. Muchas gracias. 1, 2, 3 y... Sintoniza el podcast, no te lo pierdas. Con Marcos y los Padawans, energía en las venas. Del hidrógeno verde al fracking en cuestión. Marcos lo analiza con pura pasión. Aunque el mundo se va a la mierda sin opción, en cada episodio hallamos solución. Marcos